Iniciamos la clase de sistema hematopoiético. Este sistema es muy importante. Se compone de numerosas células ubicadas en la médula ósea, tejido linfático y sistema retículo endotelial, a los cuales debemos agregar las células que circulan en la sangre. Estas células son interdependientes. Cualquier alteración puede asociarse a otro tipo de patologías que puedan estar afectando al paciente. Aquí tenemos la composición de la sangre: glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, plasma, linfocitos, monocitos, leucocitos, eosinófilos y leucocitos basófilos. Una característica importante de este sistema es que está diseminado por toda la economía. Origina de una célula madre pluripotencial. Sus componentes tienen una alta tasa de replicación. Hay una estrecha cooperación entre ellos a pesar de sus funciones interdependientes, y cada componente tiene reservas. Es importante resaltar que las defensas actúan de manera específica e inespecífica. La excesiva función defensiva puede ocasionar daño tisular, y lo contrario también puede ocasionar graves enfermedades. Este sistema finalmente está regulado por activadores e inhibidores y mecanismos de control. Aquí tienen la imagen de la célula linfoide que originan los diferentes tipos celulares. La semiología del sistema hematopoiético tiene criterios como cualquier otro sistema del organismo, que básicamente se traducen por alteraciones en la salud de la persona. Estas alteraciones son parte de la valoración del sistema hematopoiético y se refieren básicamente a la sintomatología referida por el paciente, siendo necesario comprobar la información y las verdaderas limitaciones que ocasiona la enfermedad en la vida diaria de nuestro paciente. Debemos tomar en cuenta anemia, policitemia, alteraciones de los leucocitos, alteraciones del sistema retículo endotelial, desórdenes hemorrágicos o de la coagulación, alteraciones de las plaquetas. La presentación de estas enfermedades tiene una gama importante de posibilidades. Hay signos y síntomas que pueden sugerirnos enfermedades propiamente del sistema hematopoiético o de otros sistemas, que también pueden acompañar a enfermedades de este componente del cuerpo humano. Los padecimientos más importantes son deficiencias cuantitativas, excesos cuantitativos y defectos cualitativos. Una deficiencia cualitativa y cuantitativa se denomina la insuficiencia de la médula ósea, conocida como pancitopenia. En esta enfermedad vamos a tener una anemia por debajo de 12 gramos de hemoglobina, granulocitopenia, neutrófilos por debajo de 1500, trombocitopenia, plaquetas por debajo de 150.000, como usualmente suele ocurrir en pacientes con este cuadro clínico tan grave, tan complicado. Entre una de las manifestaciones va a ser que los órganos se van a afectar por una hipoxia tisular marcada. La anemia se va a acompañar por una disminución del nivel de hemoglobina por debajo de 12 gramos por ciento. Es un problema muy común. Se manifiesta por palidez en la conjuntiva, cara, palmas, astenia, dinamia, cefalea, taquicardia en reposo, dolor abdominal y alteraciones de la presión arterial. Tiene una facies anémica que es fácil de reconocer porque hay una pérdida del color rosado normal, una palidez generalizada que inclusive compromete los labios. La anemia se relaciona directamente en su severidad a los niveles de hemoglobina. La hemoglobina hasta 10 gramos por ciento van a acompañarse de síntomas por ejercicio o fiebre, o por aumento en la demanda de oxígeno, por oxigenación inadecuada. Entre 8 y 10 las manifestaciones van a ser mucho más severas, y menos de 8 gramos pues los síntomas van a ser muy serios, pudiendo en riesgo la vida del paciente. Es por supuesto importante, como en todo procedimiento, una buena historia clínica y un examen clínico riguroso. Entre los tipos de anemia es importante resaltarla a la ferropénica, donde hay una carencia importante del aporte de hierro, y los glóbulos rojos se caracterizan por ser microcíticos e hipocrómicos.
La causa nutricional es la causa más importante y los sangrados crónicos. Los signos y síntomas: pelos secos, claras azules, lengua dolorosa y expulida en los bordes, estomatitis angular, uñas débiles, hiperreflexia, cansancio y prurito generalizado acompañan a la anemia ferropénica, la más frecuente en nuestro medio. Aquí tiene los signos clásicos de la anemia. Otro tipo de anemia es la anemia por deficiencia de folatos. Es una anemia de origen nutricional. El aporte bajo de verduras y levaduras ocasiona este tipo de anemia. Se acompaña por anemia macrocítica, hay ictericia, hay hemólisis en algunos casos, y lo típico es la lengua lisa con cheilitis. Aquí tenemos el clásico tipo de lengua que acompaña a la anemia por deficiencia de folatos. La anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa, muy frecuente en personas mayores de 40 años. Por la atrofia gástrica, es una anemia en la que los abuelos tienen, es muy frecuente en los abuelos por la atrofia que tienen ellos en su mucosa gástrica. También puede verse en problemas con padecimientos autoinmunes que impiden la absorción de vitamina B12. Una falla importante que tenemos en este sistema es la falla de la hemostasia, la falla más grave porque va a causar trastornos de la coagulación. Este esquema refleja la función normal de nuestro sistema hemostático. Hay una herida por un traumatismo, vienen las plaquetas, se adhieren, se activan los factores de la coagulación, termina con un acúmulo de fibrina importante sellando el lugar de lesión. Esto puede estar alterado por varias patologías y esto puede ocasionarnos enfermedades de la coagulación muy severas. Una falla hemostática importante son las púrpuras, donde se observan lesiones en el lecho vascular de la piel, equimosis, petequias diseminadas generalmente en miembros, muy frecuente en niños, que van a darnos ya una señal de que hay una alteración muy importante en el lecho vascular de nuestros pacientes. También es frecuente en los ancianos, pero en ellos sobre todo por adelgazamiento de la piel y pérdida de soporte de colágeno en los capilares dérmicos. Es frecuente que la piel de los ancianos tengan este tipo de lesiones, reitero, por adelgazamiento de la piel y pérdida de soporte de colágeno en los tejidos. El escorbuto también se acompaña de este tipo de falla hemostática. Una importante falla es la trombocitopenia. Son pacientes que tienen recuentos plaquetarios menos a 150.000 por milímetro cúbico. Las plaquetas ya no pueden hacer el sello, la reparación de las lesiones, y el paciente va a tener lesiones que van a expresarse con gingivorragias, hematomas, equimosis en los miembros, sangrado gastrointestinal, hematuria, y puede ser fatal por sangrados a nivel cerebral cuando tenemos pacientes con una trombocitopenia severa por debajo de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las hemofilias es un problema muy serio también, son pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, factor 8, factor 9 y factor de von-Willebrand. La más frecuente, la más común, la deficiencia de factor de von-Willebrand, que se manifiesta por sangrado intraarticular. Aquí tenemos generalmente en niños muy frecuente, lesiones en la piel y lesiones dentro de la articulación, sangrado intraarticular en rodillas, pero que pueden extenderse a otras articulaciones. La hemofilia severa, de hecho, se va a presentar con menos de 1% del factor, hemorragia espontánea, sangrado 1 o 2 veces por semana, hemartrosis y sangrado en varias articulaciones. Finalmente, un exceso cuantitativo son las organomegalias, crecimiento de los órganos hematopoyéticos, que pueden acompañar a los linfomas, leucemias o a enfermedades como la mononucleosis y sífilis. De hecho, las organomegalias se expresan por adenomegalias. Aquí vemos la imagen en el cuello, ganglios aumentados de volumen, muy frecuentes en problemas oncológicos. Los linfomas se van a manifestar con estas características. Por supuesto hay que ver el cuadro clínico en macro, en todos los organismos del paciente. Por ejemplo, las adenomegalias van a ser muy frecuentes en cáncer. Aquí tenemos un paciente con cáncer mamario, donde tenemos ganglios voluminosos propios de mujeres con esta patología. También, claro, no dejar de lado las adenomegalias por infecciones.
las infecciones que se ocasionan en las regiones, por ejemplo, una mastitis, un absceso mamario, puede también acompañarse de adenomegalias, pero que van a tener características específicas. Una enfermedad muy grave, la enfermedad de Hodgkin, se va a manifestar por adenomegalias en el cuello, que luego se van a hacer sistémicas, donde va a haber un aumento de volumen marcado en esta región. Un grave problema, la enfermedad de Hodgkin. Las organomegalias van a orientarnos a patología benigna y a patología maligna. Por ejemplo, un paciente con adenomegalias que evolucionan muy rápidamente en un corto tiempo nos va a hacer pensar en una enfermedad maligna conocido como linfoma de Burkitt. Las adenomegalias que vienen por infecciones, reitero, van a hacernos pensar por mononucleosis, infección por VIH, rubiola o sífilis. Una falla hematopoyética más integral, con anemia, con hemólisis, se va a asociar a linfoma. Las diferencias de las adenopatías benigna y maligna es importante recordar. Las benignas son de tiempo corto de evolución, son dolorosas, bordes regulares, consistencia blanda, no adheridas y generalmente son localizadas. Lo contrario, las malignas, con crecimiento progresivo, no duelen, bordes irregulares, consistencia dura, adheridas a planos profundos o superficiales. Finalmente, el vaso también acompaña a las enfermedades hematológicas. Normalmente el vaso, ustedes conocen, no se palpa, pero la esplenomegalia puede ser un signo asociado ya a enfermedades como leucemia, linfoma, sarcoidosis. Debemos hacer la semiología que corresponde con todas las maniobras correspondientes y hacer luego los exámenes pertinentes para descartar ese tipo de enfermedades. Reitero, las esplenomegalías pueden asociarse a leucemias, linfomas, sarcoidosis y policitemias. Muchas gracias por la atención.